Bueno, buenos días. Para los que no me conocen, mi nombre es Max. Como decía Miguel, Pastor Guillermo hoy estaba participando en otra actividad, así que, bueno, es lo que les tocó. Para los que me conocen un poquito más, saben que me cuesta mucho ir al cine y quedarme 2 horas y media viendo una película entera porque me distraigo y me aburro muy fácilmente. Al mismo tiempo, también me cuesta concentrarme a ver un capítulo o una serie de Netflix. Pero no obstante, ha habido algunas excepciones y una de esas es la serie que algunos quizás conocen, Black Mirror, en la cual en cada episodio independiente se va presentando alguna distopía que combina algo sobre el futuro, la tecnología, la moral y la conducta humana. Particularmente en uno de los episodios se buscaba recrear, mediante los recuerdos de otras personas, la memoria de una persona que había fallecido. Es decir, se buscaba con la ayuda de la tecnología recopilar qué era lo más importante o lo más trascendente acerca de esa persona que ya no estaba para que los demás lo tuvieran presente. Quiero proponer que el Salmo 78 hace algo parecido, aunque con una tradición milenaria y mucho más grande. De hecho, fue compuesto pensando en el escenario del Templo de Jerusalén, es decir, en las fiestas anuales en las cuales el pueblo de Dios se juntaban todos y de todos lados iban a la capital a adorar a Dios, a encontrarse todas las familias del pacto. Este salmo servía para que todos juntos puedan recordar la historia de Dios y de cómo Dios los había ayudado en el pasado. Ahora bien, esa ayuda de Dios no había sido porque el pueblo sea muy virtuoso, sino justamente a pesar de los fracasos y de los pecados del pueblo. Y aquí es donde quizás el Salmo puede empezar a inquietarnos un poco, porque es un Salmo que nos llama a pensar en el pasado, y nosotros de alguna manera estamos muy configurados o muy acostumbrados a pensar hacia el futuro, a pensar hacia adelante. De hecho, proyectamos y planificamos qué vamos a hacer en los próximos años. Buscamos en nuestras familias elegir las mejores escuelas. Queremos desarrollar una buena carrera. Queremos armar una buena cartera financiera y queremos, por supuesto, planificar buenas vacaciones para descansar y para disfrutar. Ahora, el tema es que el Salmo 78 viene a confrontarnos un poquito y a decirnos que quizás lo más importante que tenemos que pensar no es lo que está hacia adelante, sino lo que está hacia atrás. Y quizás el Salmo nos viene a decir que nosotros, como el Israel en el desierto que va narrando a lo largo de los versículos, estamos un poco tendientes a olvidarnos de las obras de Dios con las cuales nos ha beneficiado en el pasado. De hecho, yendo a lo concreto, quizás algunos pensando hacia adelante tienen, siendo adultos o siendo ya mayores, el recuerdo de tiempos pasados que es mejor olvidar porque ha habido muchas crisis, porque ha habido muchas pérdidas, porque se ha derrumbado aquello que les ha tomado mucho tiempo construir. Y quizás algunos, siendo más jóvenes, pueden decir: qué difícil es mirar al pasado porque no da buenas expectativas y porque crezco quizás en un país en el cual hacia futuro siempre hay incertidumbre, siempre hay miedo, siempre hay temor, siempre hay inestabilidad. Y si tomamos ese punto de vista en el cual el pasado es una mala memoria, podemos llegar a desconectar nuestra historia de la providencia de Dios y empezar a buscar a ver cómo nos salvamos con el siguiente salvador político, con la siguiente esperanza tecnológica, o a ver cuál es la clave financiera que me asegure la paz para siempre. Entonces, lo que quiero proponer en esta mañana es: ¿qué nos enseña el Salmo 78 acerca del pasado? ¿Por qué el pasado es tan importante? Y quiero proponer en esta mañana que Dios nos llama a recordar el pasado para que confiemos en Él en el futuro. De hecho, vamos a recorrer un poquito el pasado, el futuro y después vamos a ir al presente. Así que los voy a marear un poquito. Si alguno ya con esto está ok, ahí tiene la puerta, está muy bien. Si alguno quiere escucharme un ratito más, vamos a ver en primer lugar cómo el Salmo nos revela cosas sobre el pasado de Dios, al enseñarnos
en primer lugar, que nosotros asumimos el Evangelio como nuestra propia historia. Veamos en el Salmo 78 los versículos 3 y 4. Dice que las cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado, no las esconderemos de sus descendientes, sino que hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Es decir, que en la mente del salmista el pasado no es un tiempo oscuro que trae desesperanza o temor al corazón, sino que el pasado es donde está el acto salvador de Dios, lo que Dios hizo a favor de su pueblo. Particularmente, Asaf, a quien se conoce como el autor de este salmo, está pensando en un evento particular en la historia que marca el paradigma de los actos de Dios en el Antiguo Testamento, y es el éxodo de Egipto. Es decir, el momento de la historia en el cual Dios intervino para rescatar a su pueblo, que era esclavo en una tierra extraña, liberarlo y darle una tierra, darle un país y llevarlos a una vida plena. Ahora, Asaf no es el único que lo hace. Si nosotros recorremos las páginas de los Salmos, vamos a ver que está lleno de expresiones de alabado sea el Señor por sus obras, alabado sea el Señor por su grandeza o alabado sea el Señor por su misericordia. Y el punto de los salmistas al recordarnos estas cosas no es que recordamos historias por meramente recordarlas, sino que recordamos la historia de lo que Dios ha hecho para poder centrar nuestras mentes y nuestros corazones en el propio Dios. Y esto nos toca de manera personal a nosotros también, porque nosotros no servimos a un Dios que es un concepto filosófico abstracto volando por algún lugar etéreo y del que nadie tiene una noción precisa, sino que servimos a un Dios real que se ha involucrado en la historia y que ha hecho maravillas, particularmente a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús, para beneficiarnos a todos nosotros. Por lo tanto, nosotros entendemos que en el pasado lo que Dios hizo transforma la historia del mundo y transforma también nuestras historias personales. Y acá, para traer quizás un poquito de luz a esto, pensaba que hay dos maneras en las que nosotros podemos pensar en este salmo o en recordar la historia de Dios. Una manera, para mí un tanto equivocada, es que lo veamos como cuando pasamos al lado de la ruta y vemos una casa vieja, abandonada, deshabitada, una tapera. Y entonces a lo sumo uno lo puede ver y verlo como por mera curiosidad de lo que algún día fue. O si algún día van a Córdoba y quieren visitar las estancias jesuíticas y ver el patrimonio histórico, uno puede ir como turista, uno puede ir por curiosidad, uno puede ir porque le gusta la historia, pero honestamente es muy poco probable que eso transforme nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ese conocimiento del pasado es simplemente, ok, esto es lo que pasó, pero no me afecta en nada y no me toca en nada. Pero Dios quiere quizás que este salmo y que la historia de lo que Él hizo en el pasado sea para nosotros más bien como sentarnos a mirar detalladamente los planos de la casa en la que vivimos hoy. Ver cuáles son los fundamentos del hogar, del refugio que Él mismo ha construido para nosotros, del lugar donde vamos a habitar con Él. Pero alguien podría estar pensando quizás en este momento, Maxi, es todo muy lindo, pero eso ya envejeció. Es decir, teniendo tantos desafíos sociales, políticos, económicos, terremotos en lugares del mundo, inestabilidad en nuestro propio país, tantas cosas en las que pensar, ¿no es un poco nostálgico o no es un poco escapista ponernos a mirar el pasado? Y yo quiero proponer que es todo lo contrario, que nosotros no miramos el pasado como por nostalgia o para romantizar algún tiempo que fue mejor, o en otro caso para hacernos un poco los tontos y los distraídos de la realidad que tenemos al frente, sino que miramos al pasado y a lo que Dios ha hecho en el pasado porque es el fundamento de todo nuestro futuro y de toda nuestra identidad. De hecho, es muy probable que si nosotros olvidamos cómo Dios nos benefició en el pasado, terminemos enfocando nuestra vida desde un ángulo que creemos con alguna otra interpretación de nuestra propia historia y nos terminemos haciendo infelices y frustrados lejos de Dios.
Ahora, ¿cómo llevamos esto y este recordar el pasado a nuestras vidas mañana que es feriado, amén, y a la semana que vamos a tener por delante? Bueno, tengo un desafío para proponerles, o mejor dicho, dos desafíos. Quizás sos una persona que estás explorando la fe cristiana, que estás pensando, bueno, vine acá y ya es un gran acto de valentía y quiero reconocerlo, pero quizás no pusiste todavía tu confianza en Jesús y el Evangelio todavía no significa para vos el lugar de perdón y el lugar de seguridad y el lugar de identidad en tu vida. Y eso es totalmente respetable y acá nadie te va a forzar a hacerlo. Pero quiero que consideres en la próxima semana poder tomar la lectura del Evangelio. Yo sugiero Marcos, porque es el más corto, y pedirle a Dios, si está ahí, que te ayude en esa lectura y que te ayude a ver cómo la historia de Jesús que se cuenta en el Evangelio puede tener conexión con tu propia historia personal y puede tener el poder de transformar tu propia historia personal. Y para aquellos que llevan más tiempo aquí y que se identifican con la fe cristiana, dicen, la fe cristiana es el corazón de mi propia vida, el desafío es a tomar tiempo en esta semana para meditar, para recordar en lo que Dios hizo en el pasado y cómo eso cambia tu vida hoy y te lleva a futuro. Y a los que no saben en qué grupo se encuentran, por las dudas los invito a hacer ambas cosas. Y de paso a anotarse en el encuentro de Redescubrir a Jesús, que va a empezar en un par de semanas en la capilla. ¿Por qué hacemos esto? Porque como comunidad asumimos el Evangelio como nuestra propia historia. Ahora bien, vimos un poco el pasado, pero nosotros no miramos el pasado como un fin en sí mismo y para quedarnos a vivir 10 horas al día meditando en lo que ya pasó, sino que hacemos eso porque miramos para adelante proyectando el futuro de la iglesia, entendiendo el pacto como nuestro principio intergeneracional. Quiero que leamos y prestemos atención a los versículos 5 al 7 ahora, donde el salmista dice que él, hablando de Dios, promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Fíjense que acá el salmista está utilizando pares de repeticiones. Habla de Jacob y de Israel, se refiere a lo mismo. Habla de la ley y del testimonio. Y está enfatizando un concepto fundamental, fundante para nuestra fe cristiana, que es el pacto que Dios ha hecho con nosotros. El pacto es el lugar donde el amor de Dios y el compromiso se encuentran y le dan forma a la relación que Él tiene con nosotros. Porque nosotros quizás podríamos entender el pacto de alguna manera como Dios diciendo, ok, te voy a llevar al cielo, pero voy a hacer que tu vida en la tierra sea lo más limitada, encasillada, aburrida y miserable que pueda ser. Pero es todo lo contrario. En el pacto Dios lo que establece son los términos de nuestra libertad, los términos donde es seguro vivir la vida, la manera en que enmarcando la vida podemos vivir de una manera más plena y más abundante con Él. Ahora, no solamente el pacto es para nosotros mismos y disfrutar de una relación de Dios conmigo, yo con Dios. Hay un punto muy importante y es que el pacto es intergeneracional. De hecho, el Salmo remarca de una manera muy enfática que la idea de quién es Dios y de lo que hizo Dios debe ser transmitida de los padres a los hijos y de estos a sus hijos y así por las generaciones. Con lo cual, el pacto no es para que, los que estamos hoy en IPSA reunidos y después los que vengan mañana que se arreglen, sino que hay un principio ya marcado por Dios en Deuteronomio en el que el Señor dice, escucha Israel, y hoy escucha Iglesia Presbiteriana San Andrés de Olivos, que el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y dice también que le enseñarás estas palabras que te mando hoy a tus hijos cuando estés en la ciudad, cuando estés en el campo, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando te sientes a comer, cuando vayas a la facu, cuando vayas al laburo, etcétera, etcétera. La idea que busca transmitir es que la fe no es algo para estar encerrado en uno mismo, sino que la fe se comparte en comunidad y se expande hacia otros. Y acá quiero decir algo que quizás necesitamos escuchar con seriedad. Que la fe siempre está
literalmente, a una sola generación de extinguirse si no se comparte. Lo voy a repetir por si alguno estaba distraído. La fe siempre está literalmente a una sola generación de extinguirse si no se comparte. De hecho, no es casualidad que en la Biblia, siempre que nos olvidamos de Dios y dejamos de tenerlo como primordial, ocurren dos cosas. En primer lugar, le bajamos el precio a Dios. El Señor ya no es tan importante. Puede quedar un poquito de lado. Pero en segundo lugar, como hemos sacado a Dios de su lugar, necesitamos encontrar un sustituto para Dios. Y entonces encontramos algo o alguien, puede ser una pareja, puede ser tu carrera, puede ser la cantidad de guita que tengas en el bolsillo o lo que sea, que pones en lugar de Dios y podemos llegar a pensar que esa es nuestra fuente final de identidad, de felicidad y de esperanza. ¿Cómo medimos eso? Hay una pregunta que puede ayudarnos mucho. ¿Qué es aquello que si hoy pensaras, si logro tener esto, voy a ser completamente feliz? Pero si lo pierdo, me va a dejar completamente devastado. La respuesta a esa pregunta es el Dios que hay en tu corazón. Si hay algo aparte del Señor que te hace más feliz y que te destruiría más si lo perdés, ese es el verdadero Dios del corazón. ¿Cómo evitamos eso? Evitando el olvido. ¿Y cómo evitamos el olvido? Volviendo a contar la historia de Dios. Ahora, ¿cómo se ve esto en la práctica? Bueno, hoy leímos el texto de Timoteo, en el cual Pablo le dice, pero vos permanecé firme en aquellas cosas que aprendiste y de las cuales estás convencido. Y fuiste instruido. ¿Quién instruyó a Timoteo? Bueno, su mamá, su abuela y el propio Pablo, dice la Escritura. Entonces, en ese momento, Timoteo tiene una instrucción previa de la palabra de Dios que le permite alcanzar la sabiduría que lo hace salvo por la fe en Cristo Jesús. Ahora, fíjense que en la tradición judía de la época, a los 5 años se empezaba a instruir a los nenes en la Torá, en la ley de Dios, para que pudieran conocer la historia de Dios y para que pudieran poner su confianza en Dios, como dice el Salmo, a futuro. Y hay un ejemplo también que nos toca, conectado a esto, en nuestra propia iglesia. Aquí tenemos la tradición de bautizar a los niños y de instruirlos como familias y como comunidad de fe en la palabra y enseñanza de Dios. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Porque un día nos pareció decir, qué copado instruir a los nenes y bautizarlos desde niños. No, hay un principio en el cual entendemos que como hijos de cristianos, ellos pertenecen al pacto y tienen los derechos del pacto y por ende hay una responsabilidad que recae sobre todos nosotros de que los niños reciban la instrucción en la fe. Pero alguien en este punto podría estar pensando que esto es totalmente exagerado. Es decir, no podemos pretender que la enseñanza religiosa moldee cada punto y cada aspecto de nuestra vida. Bueno, quiero proponer, si alguno está pensando así, y si no igual, que en realidad es acá a donde llegamos al fondo del asunto. ¿Por qué? Porque todo esto que estamos hablando de tener memoria hacia el pasado y compartir y transmitir la fe hacia el futuro, tiene el objetivo de que nuestra fe no descanse en cualquier cosa frágil. Quiero decir, todos nosotros ponemos nuestra confianza en algo. Nadie vive sin poner la confianza en algo. De hecho, nos levantamos a la mañana confiando en que las piernas nos van a responder para poder dar los primeros 10 pasos hacia el baño, la cocina, etc. Entonces, todos vivimos en confianza. El problema es dónde ponemos nuestra confianza. Porque quizás está el adulto que le pone toda su fe y le hipoteca su alma a la seguridad financiera o al estatus profesional. O quizás está el joven que le pone su fe y todas las fichas de su vida a qué tan bien le va en su cuenta de Instagram, o qué tan aprobado se siente académicamente, o cómo va su desempeño profesional en un organigrama. Y así podríamos seguir con la lista. Todas estas cosas son dioses falsos que al final del día terminan por vaciarnos y no pueden brindarnos aquello que nosotros estamos buscando. Por eso quiero proponer que cuando nosotros nos aferramos al pacto de Dios,
Eso nos capacita como individuos y como comunidad para vivir en alegría, para vivir en servicio y para tener un fundamento firme de identidad y de destino. Es decir, no confiamos en la fragilidad de nuestros propios sistemas que acabamos de crear, sino que confiamos en la soberanía inquebrantable de nuestro Dios. Y haciendo eso, reconocemos y tenemos nuestro corazón inclinado hacia Cristo como nuestro Salvador en cada esfera de nuestras vidas. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? ¿Cómo lo bajamos? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, quiero proponer que en los siguientes días intencionalmente revisemos nuestra agenda y hagamos espacio en nuestra agenda para hablar con otros acerca de las proezas de Dios, para que también otros puedan poner su confianza en Él, porque entendemos como comunidad que el pacto es nuestro principio intergeneracional. Ahora, finalmente, ¿dónde comienza todo esto? Bueno, comienza en el presente, como dije, porque en tercer lugar, Dios sale hoy a nuestro encuentro a través de su palabra. Fijémonos que el Salmo en los primeros 2 versículos dice: pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño. El salmista sabe que el pueblo no está prestando atención de entrada, que uno necesita un llamado de atención fuerte a detenerse un poco en la vida y a decir, ok, le voy a prestar atención a lo que la palabra de Dios me está diciendo en este momento. De hecho, es una manera de sacarnos del piloto automático y decirnos, hay algo importante, más importante que la urgencia del momento a prestar atención, y es la palabra de Dios. Voy a marcar otro aspecto que toca quizás a nuestra iglesia. Somos una iglesia confesional y tenemos una fuerte imagen de la Biblia. Es decir, creemos, como leíamos en el texto de Timoteo, que la Biblia es inspirada por Dios, que ha sido exhalada por el propio Dios, que son las palabras de Dios mismo, que no tienen error, que no tienen fallas, que nos sirven, que nos enseñan, que nos corrigen, que nos instruyen para que hagamos toda buena obra. Y es hermoso que tengamos esa imagen tan alta de la palabra de Dios. El problema es que si tenemos un gran respeto por la Biblia, pero no le damos centralidad y apertura en nuestra vida cotidiana, eso no nos aprovecha de nada. Entonces, algo que quiero hacer yendo un poco más lejos es desafiarnos a cada uno de nosotros. Conocemos muy bien el ruido de la vida en Buenos Aires. Todos tenemos las notificaciones del teléfono que nos llegan en el día a día, las presiones que tenemos que afrontar y los compromisos de la vida laboral, o quizás de aquello que tenemos que hacer en el siguiente trabajo o en el siguiente examen de la facultad. Tenemos nuestras familias, tenemos nuestras cosas que hacer, tenemos una agenda cargada de actividades y tenemos cuentas que pagar, que estamos a mitad de mes prácticamente. Entonces, en el medio de todo eso, como se nos va pasando la semana, se nos va pasando el mes, se nos van pasando los días, se nos van pasando las horas, corremos el riesgo de que la voz de Dios quede o silenciada al lado de nuestra mesa de luz, o que hagamos nuestro devocional en piloto automático y pasemos tan rápido por las Escrituras que no tengamos tiempo de detenernos en qué es lo que Dios quería decirnos en ese momento. Ahora, en esa misma línea, quiero proponer que el acto de detenernos en nuestra vida cotidiana y de abrir la Biblia es un acto poderoso, ni más ni menos que sentarnos a escuchar las palabras del autor de la vida y reordenar, o mejor dicho, permitir que Él reordene nuestros pensamientos, nuestros corazones y nuestra conducta. Pero tal vez alguno podría estar pensando en este momento, bueno, lo cierto es que la Biblia dice muchas cosas difíciles. Es un libro antiguo, es un libro oscuro, usa parábolas, usa enigmas, hay un montón de cosas que no entiendo y honestamente estoy quemado de cansancio y prefiero, no sé, hacer otra cosa. Es muy válido, pero al mismo tiempo quiero dar vuelta a ese argumento y decir que el hecho de que quizás se nos presente alguna dificultad cuando estamos queriendo comprender qué es lo que Dios dice en la Biblia, no es una invitación a alejarnos y a dejar la Biblia, sino a pedir la ayuda de Dios, a pedir su guía, a pedir su iluminación cuando estamos queriendo escuchar su voz delante de su presencia. E incluso también
es una invitación a que nos abramos a la comunidad de fe, a que busquemos un grupo con el cual podamos pertenecer, con el cual podamos crecer juntos, estudiar juntos la palabra de Dios, para que nuestra fe no sea superficial, sino que tenga una raíz profunda. Y finalmente, teniendo ese estudio de la palabra de Dios, teniendo conciencia de lo importante que es la Biblia, salimos al mundo a ser una presencia fiel de Cristo en el lugar donde estemos. En el hogar y también en las escuelas, criamos o enseñamos a los niños a que no pongan su valor en el desempeño que están teniendo o en su imagen, sino que tengan el fundamento firme de que Dios los ama. En el mundo del trabajo, del mercado, de los negocios, desarrollamos profesiones no para ver quién se salva primero y cómo yo logro aplastar a todo el resto, sino que el objetivo es servir con integridad a la sociedad, desarrollar de una manera íntegra, de una manera honesta, la actividad que desarrolle, porque entendemos que Dios es nuestro amo en los cielos y es el dueño de todo lo que administramos en la tierra. Y finalmente, en el deporte, en el arte, en la vida pública, competimos, creamos, trabajamos en pos de la belleza, de la bondad, de la verdad, del bien común, porque entendemos que Dios es el creador de todas las cosas y que Dios merece ser honrado en todas las actividades que desarrollemos en la vida humana. Pero recordamos que todo esto es posible porque Dios sale hoy a nuestro encuentro a través de su palabra. Así que en conclusión, volvemos al lugar de inicio, que Dios nos llama a recordar el pasado para que confiemos en Él en el futuro. Volvemos a unir los hilos. El Dios que actuó en el pasado y nos rescató de nuestra maldad nos llama a que tengamos memoria de eso. Al mismo tiempo, el Dios que nos confió su palabra nos llama a que compartamos esa palabra con otros, para que otros confíen en Él también. Y finalmente, el Dios que habla en el presente nos convoca a que abramos la Biblia y escuchemos lo que Él tiene para decirnos. Podría cerrar acá, pero hay un problema. Que el Salmo continúa, tiene 72 versículos. Quédense tranquilos, no vamos a estar hasta las 5 de la tarde con cada uno. Pero sí hay un versículo que hoy no leímos, y es el versículo 8, que de alguna manera el Salmo viene subiendo con una buena expectativa, pero el versículo 8 baja drásticamente. Porque Dios se ha revelado en sus actos salvadores, Dios ha beneficiado a su pueblo, Dios ha hecho muchas cosas buenas y se supone que la respuesta que Dios merece es de una confianza profunda de su pueblo y de una obediencia agradecida, y el problema es que no la tiene. De hecho, el Salmo describe a la gente de Israel, versículo 8, que así no serían como sus antepasados, generación obstinada y rebelde, gente de corazón fluctuante, cuyo espíritu no se mantuvo fiel a Dios. Malísimo. Entonces, ¿cuál es el punto del Salmo? Enfrentarnos con esta tensión del problema de Israel y del problema de nuestros propios corazones. El problema es que nuestro espíritu, al igual que el de Israel, tiene una propensión a la infidelidad, a alejarnos de Dios, a no descansar plenamente en Él, a no dejarle nuestro corazón enteramente en sus manos. Y podríamos preguntarnos, bueno, ¿dónde está la esperanza entonces? Porque nosotros no podemos cumplir con el pacto de Dios. Es decir, le fallamos a Dios, tenemos amnesia, lo desobedecemos, no confiamos en Él como deberíamos, pero la respuesta de Dios en este salmo es la clave para que el pueblo de Israel en ese momento no sea destruido. Y me atrevo a decir, es la clave para la vida de esta comunidad de fe. El Salmo dice en los últimos versículos que Dios, para corregir a su pueblo, lo que hizo no fue destruirlo y empezar de cero, sino levantar a David, el rey del pueblo, el pastor del pueblo, para que guíe al pueblo de Israel por el camino de Dios. El Nuevo Testamento nos presenta que en el momento adecuado Dios levantó al descendiente de David, a un mejor David, a Jesús, nuestro Rey y nuestro Pastor, para que en la cruz de Jesús
Él se lleve toda nuestra mala memoria y toda nuestra infidelidad, y nosotros hoy podamos ser beneficiados por su buena memoria y su fidelidad a Dios. Así que para concluir, el punto es que nosotros no descansamos finalmente en lo buena que sea nuestra propia memoria. Nosotros descansamos en que Jesús nunca se olvida de nosotros. Los invito a orar. Señor Dios, te agradecemos porque podemos estar convocados por vos un domingo más para adorarte, para exaltarte, para bendecir tu nombre y también para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, te damos por todo lo que hiciste por nosotros en el pasado, especialmente por enviar a tu Hijo a que redima nuestras vidas, a que viva la vida que no pudimos vivir, para que muera la muerte que merecíamos y para que ahora tengamos una vida plena en Él. Te pedimos, Señor, que nos des memoria para recordar el pasado, que nos des confianza hacia lo que viene a futuro, que podamos compartir, Señor, también la fe con otros. Y te pedimos que vos que salís a nuestro encuentro hoy por tu palabra, nos enseñes a vivir para vos cada día. Confiamos en tu perdón misericordioso, Dios Padre. Confiamos en la gracia de tu Hijo Jesucristo. Confiamos en el poder y en la ayuda de tu Espíritu Santo. Y te pedimos que nos ayudes a recordar el pasado para que pongamos nuestra confianza en vos en todo nuestro futuro. Por Jesús, amén. Habiendo recibido la palabra